Bueno, como les indiqué, trataremos el tema de la elaboración de expedientes técnicos en obras, lo que es aplicable a las obras públicas y también a las obras privadas. Conocemos que las obras públicas, digamos que las más comunes, ¿no? Se rigen por la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, aunque hay otros mecanismos de ejecución o de inversión que aplican directivas u otra normativa para la ejecución de las obras. Pero bueno, en el caso de los expedientes técnicos, nosotros tenemos el respaldo normativo de la Ley de Contrataciones del Estado y de su reglamento, y también del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Para temas ya específicamente normativos, ¿no? Con respecto, que tienen que ver con el diseño, que tienen que ver con parámetros, entre otros aspectos. Las obras privadas, si bien es cierto, están basadas en un contrato entre dos partes, se rigen también por muchos aspectos dados en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, porque precisamente se celebran contratos entre un cliente y una empresa constructora, ¿no? Esto hablando en el ámbito de la construcción. Bueno, sobre los expedientes técnicos, lo que debemos entender es que en general eh, se trata de un documento que se elabora, tiene un plazo de elaboración y es elaborado por un consultor o una empresa de consultoría, ¿no? Eh, para poder proporcionárselo al cliente o a la entidad interesada. Vamos a ver a lo largo del desarrollo de esta clase que también existe la posibilidad de que el ejecutor de la obra pueda elaborar el expediente técnico bajo algunos mecanismos de contratación. Bueno, sobre los aspectos administrativos de la obra, el expediente técnico está enmarcado, digamos, en el conjunto de aspectos administrativos que se ven en una obra de construcción, ¿no? En este caso, bueno, he citado la obra pública, que es nuestro referente, ¿no? Nuestro referente base. El expediente técnico es el documento madre de una obra de construcción. Es requisito para el inicio del plazo de ejecución de obra, según la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Este expediente técnico, como lo vamos a ver, contiene toda la información que va a ser ejecutada, por así decirlo, o se va a tomar para ejecutar la obra de construcción, ¿no? Contiene todos los aspectos de carácter técnico, incluido el carácter normativo, aspectos económicos, incluye también los criterios de calidad a seguir, y bueno, cuando veamos sus componentes, vamos a entender mucho mejor la estructura del expediente técnico. Existe una responsabilidad directa del residente de obra por velar y actuar para el cumplimiento del expediente técnico, y de igual manera poder registrar aquellos aspectos que hagan que en el transcurso del plazo de ejecución el expediente técnico de cierta manera se vea modificado, ¿no? Vamos a ver en qué términos se va a dar estas modificaciones. El residente de obra, como lo indiqué, tiene esta gran responsabilidad y se apoya, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Si queremos ver el trabajo de la supervisión o inspección y de residencia como un trabajo conjunto, porque al final ambos persiguen el mismo objetivo, ¿no? Pero el inspector o supervisor de obra es el otro actor, el otro líder dentro del proyecto de construcción, dentro de la obra, que vela porque también se cumpla el expediente técnico de obra, pero desde otro ángulo, por así decirlo, ¿no? Tiene un papel más de fiscalización, de control hacia el ejecutor mismo.
¿no? Representado por el residente. El cuaderno de obra es un documento formal que se encuentra siempre dentro de la obra de construcción. Es un documento que, como podemos saber, ¿no? O recién estar familiarizándonos con esto, es un documento que es, o mejor dicho, tiene carácter legal, porque se legaliza notarialmente o mediante un juez de paz. Y este cuaderno de obra puede ser escrito o mejor dicho, el residente o el supervisor, solamente esos dos actores pueden hacer las anotaciones en el cuaderno de obra relacionadas a los hechos que se den durante el plazo de ejecución de la obra. En ese marco hay algunas situaciones, acontecimientos que van a cambiar la figura de nuestro expediente técnico inicial. Y precisamente para poder entrar o iniciar este proceso de modificación es que se realizan las anotaciones de acuerdo a lo indicado en el reglamento de contrataciones del Estado. Se inician las anotaciones en el cuaderno de obra. Digamos que es el primer documento donde se registran estas solicitudes, ya sea de adicional o se manifiesta la necesidad de un adicional, por ejemplo, o se solicita una ampliación de plazo, o de repente se registra información acerca de un acontecimiento que ha ocasionado una paralización, en fin, diversas situaciones que finalmente van a derivar en algún tipo de cambio que va a devenir en una modificación al expediente técnico. Bueno, con respecto al tema de los adelantos de la obra, se trata de un aspecto administrativo relacionado con lo económico que brinda al ejecutor de la obra la oportunidad de disponer de un capital inicial para la ejecución de la misma a través del adelanto directo, cuyo máximo valor es el 10% del monto del contrato. O también tenemos el caso del adelanto para materiales, que puede ser de hasta el 20% del monto del contrato original, ¿no? Y se brinda para que el ejecutor pueda adquirir sus materiales, los materiales que sean necesarios para el cumplimiento, pues, de la obra. Cabe resaltar que la entrega del adelanto directo, hablando del adelanto directo solamente, es un requisito, ¿no? Para el inicio de la obra, ¿no? Y en ese marco, ¿no? Conociendo que hay aspectos necesarios para poder dar inicio a la obra, todo eso también se ve registrado en el cuaderno de obra. Eso es importante recalcarlo. Cuando inicia una obra de construcción, además de poder emitir un acta suscrita por todos los presentes, un acta de inicio de la obra, se hace la respectiva anotación en el cuaderno de obra y se indica cuáles son aquellos requisitos que se están cumpliendo, ¿no? Y uno de ellos también, pues, es que el ejecutor cuente con el expediente técnico para la construcción. Cabe resaltar que el tema de los adelantos se basa precisamente en el expediente técnico. Para poder calcular cuál es el monto máximo que un ejecutor puede solicitar para el adelanto directo, pues se remite al expediente técnico y calcula máximo el 10% del monto del presupuesto. Y con respecto al adelanto para materiales, se va a basar en cuáles son los materiales que va a necesitar según el cronograma, en primer lugar, el cronograma valorizado de la obra, que nos va a dar luces acerca de cómo se proyecta que la obra de construcción va a ejecutar sus gastos. Y esto puede ser directamente relacionado con la ejecución de los materiales necesarios para ejecutar esas partidas. Entonces, conociendo esto, es que mediante las fórmulas pertinentes dadas por la normativa y los procedimientos dados por la normativa, se puede calcular también cuál es el monto máximo
que requiere el ejecutor para iniciar la obra, este monto relacionado con el adelanto para materiales. Y bueno, con respecto a la seguridad de obra, el expediente técnico también cuenta con información, con un plan necesario para poder manejar la seguridad y salud ocupacional en las obras de construcción, ¿no? Es importante recalcar que debe haber un aspecto relacionado con este en el cumplimiento de el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? En su normativa de seguridad. Como lo indiqué cuando estábamos iniciando la clase, existen dos tipos de obras públicas. Están las obras por contrata, que se rigen por lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Y están las obras por administración directa, que se rigen por lo establecido en la Resolución de Contraloría 195 del año 88. ¿Qué son las obras por contrata? Las obras por contrata son aquellas obras que mediante, bueno, para las cuales las entidades realizan un proceso de selección para poder contratar a un ejecutor de obra, es decir, a un tercero, a un ejecutor experto que pueda realizar la obra y entregar la lista en los términos que la entidad o, bueno, en el caso de los privados, el cliente, les determine. ¿Cuál es la característica de una obra por contrata? Bueno, que la entidad misma, muy a pesar de que está ella misma contratando y se va a encargar de los pagos respectivos a ese tercero, no ejecuta directamente la obra en sí, sino que se la encarga a alguien, a una empresa, ¿no? O a un consorcio. De eso se trata las obras por contrato. En el caso de las obras por administración directa, son obras que son ejecutadas directamente por la entidad. Es decir, que la entidad, con la asignación presupuestal que se le dé, ¿no? Ejecuta la obra, considerando su propia planilla, por ejemplo, de personal, se encarga de comprar directamente los materiales también. Si es necesario algún subcontrato para una tarea específica, también se encarga directamente de subcontratarlo, ¿no? Tiene que realizar, por ende, el control de todos los gastos que está realizando para las compras de materiales, para el pago de las planillas, asigna directamente a su residente o designa directamente a su residente, designa al supervisor, ¿no? Entonces vemos aquí la participación directa de la entidad para poder ejecutar las obras bajo su responsabilidad. En el caso de las obras por administración directa, decimos que sí, se rigen por la resolución de Contraloría 195-88, que es una normativa bastante corta, ¿no? Que tiene 2 artículos, y en el segundo artículo es donde se especifican los aspectos a tomar en cuenta para una obra por administración directa. Bueno, relacionados con el perfil de residente, cuál es el proceso de inicio y de recepción de la obra, y el papel pues, de un comité que se forma para la recepción y liquidación de la misma. Si nos vamos a revisar la normativa respecto del sistema de control interno de la Contraloría General de la República, es que ahí podemos ver que hay una disposición que indica que las entidades tienen la responsabilidad, específicamente el titular de la entidad, tiene la responsabilidad de poder emitir aquellas directivas que son necesarias en su entidad para poder realizar sus procesos de gestión, entre los cuales se encuentran las obras, ¿no? Bueno, aclarado entonces, o aclaradas las diferencias entre las obras por contrata y por administración directa, veamos cuál es el papel del expediente técnico en cada una de estas obras.
Bueno, definitivamente el expediente técnico es un documento necesario para la ejecución de las obras, tanto en las obras por contrata como en las obras por administración directa. En el caso de las obras por contrata, como lo dice el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el ejecutor debe contar con el expediente técnico para poder dar inicio al plazo de ejecución de la obra. Es decir, debe contar con la información que va a utilizar para poder ejecutar su obra. En ese marco, quiere decir que la entidad le tendría que proporcionar el expediente técnico, ¿no? La entidad pasa por un proceso, entonces, mediante el cual, una vez que por medio del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el Invierte.p, se declara la viabilidad de un proyecto a la entidad ya tiene, digamos, la capacidad para empezar con su ejecución, ¿no? Y parte de la ejecución del proyecto en el marco del Invierte.p es la elaboración del expediente técnico. Entonces, elabora el expediente técnico y para ello puede utilizar a su personal técnico, ¿no? A sus profesionales que estén dentro de la entidad, si tiene la capacidad técnica y operativa, o mejor dicho, la capacidad técnica y de diseño, por así decirlo, o de proyectos, para que puedan diseñar el expediente técnico y elaborarlo. O puede contratar a un consultor, a un grupo de consultores, ¿no? O a una empresa que se dedique, pues, a la consultoría y a la elaboración de expedientes técnicos. De esa forma, bueno, se realiza también un proceso de selección para que se pueda contratar, pues, a este especialista o empresa especialista para la elaboración del expediente técnico, siguiendo unos términos de referencia o bases que están basadas, valga la redundancia, en el estudio de preinversión o en los criterios con los que se otorgó la factibilidad al proyecto, ¿no? En ese marco, pues una vez que se otorga la buena pro, pues se elabora el expediente técnico, ya sea por el consultor, consultores o la empresa de consultoría, y se tiene ya un documento, ¿no? El cual es revisado por la entidad, ¿no? Y la entidad hace las verificaciones pertinentes con la finalidad de poder emitir su conformidad y una resolución de aprobación. Solo en ese momento es que puede convocar a un proceso de licitación para la ejecución de la obra, es decir, para poder elegir al contratista, ¿no? En el caso de las obras por contrato, ¿no? Que estamos tratando. Cuando hace ese proceso de selección, ¿no? En este escenario en el que nos estamos situando, ¿no? Brinda las bases de contratación, ¿no? De repente algún término de referencia, y también se otorga el expediente técnico para que, en base al expediente técnico, el ejecutor o los postores, mejor dicho, puedan elaborar sus propuestas técnico-económicas. Y con ello, ¿no? Vemos que hay una oportunidad, ¿no? En ese momento, por parte de los ejecutores, o mejor dicho, por parte de los postores y evidentemente el futuro constructor de la obra o ejecutor de la obra, ¿no? Que va a ser uno de los postores, ¿no? El que gane la buena pro. Hay una oportunidad entonces en la que ellos cuentan con el expediente técnico para poder formular sus propuestas técnico-económicas, y es una oportunidad en la que ellos pueden revisar el expediente técnico, pueden emitir algún comentario, observación, consulta sobre el mismo, en el marco también de
las observaciones que se puedan hacer a las bases, ¿no? Porque parte de las bases sería, pues, este expediente técnico. Y estas observaciones, consultas, van a ser subsanadas en un plazo determinado por la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Y van a formar parte de una primera actualización, probablemente, del expediente técnico. Vemos entonces la oportunidad, ¿no?, que tiene el ejecutor desde ese momento de poder revisar el expediente técnico de una manera muy exhaustiva, por así decirlo, porque se trata pues de la ejecución o la probable ejecución de una obra, ¿no?, sobre la que él está interesado, ¿no? Y bueno, una vez que ya culmina el proceso de selección, puede haber también alguna etapa en la que hay algunos ajustes, ¿no?, en el mismo expediente técnico hasta obtener el expediente técnico para la construcción, que digamos es la versión que ya se le otorga al contratista para que pueda ejecutar la obra, iniciar en ese caso su plazo de ejecución. Vamos a ver, ¿no?, que además de este escenario que les he platicado, existen otros escenarios en los que el ejecutor no va a contar con el expediente técnico de la obra, sino que va a ser parte de los componentes de su contratación, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. En el caso de las obras por administración directa, si bien es cierto, la entidad ejecuta la obra directamente, con respecto al expediente técnico, la situación no es tan distinta a la que he narrado, debido a que la entidad tiene la responsabilidad de elaborar el expediente técnico, más aún en este caso, porque la misma entidad es quien lo va a ejecutar. La elaboración del expediente técnico puede hacerse con el personal técnico de la entidad, si es que cuenta con la capacidad adecuada, o también puede hacer uso de una consultoría para la elaboración de ese expediente técnico, que finalmente pues va a ser el expediente técnico que sea ejecutado por administración directa. En el camino de una obra por administración directa, el expediente técnico también puede sufrir algunas modificaciones, ¿no?, que se pueden dar pues por diversos aspectos de naturaleza constructiva, ¿no?, o que tengan una naturaleza o un origen dado de repente por algún tipo de deficiencia o de necesidad, ¿no? Pero eso, bueno, se va registrando a lo largo de la obra, y si es pertinente realmente hacer la aceptación de algún tipo de modificación al expediente técnico, ¿no?, y existe también la capacidad presupuestal para asumirlo, puede ir para adelante, ¿no?, esa decisión. Bueno, ahora vamos a explicar un poco este tema del expediente técnico relacionado con los sistemas de contratación. Existen dos sistemas de contratación bien marcados y un tercero que es una mezcla de los dos primeros sistemas de contratación. Tenemos el sistema de contratación a suma alzada y el sistema de contratación a precios unitarios. Y bueno, hay también un esquema mixto que une a los dos, ¿no? En primer lugar, el sistema de contratación a suma alzada es un sistema de contratación mediante el cual la entidad o la empresa privada cierra un contrato con el ejecutor, conociendo los metrados, es decir, la cuantificación de lo que se va a hacer, cuánto trabajo se va a hacer, y conociendo los precios unitarios, bueno, que el mismo ejecutor propone, ¿no?, de acuerdo a los precios que maneja, sus precios de mercado. Entonces, el sistema de contratación a suma alzada se da pues en un marco en el que contamos con un expediente técnico óptimo, por así decirlo, un expediente técnico
completo que nos va a permitir contar con la información acerca del trabajo a ejecutar. El hecho de cerrar un contrato a suma alzada implica que hemos tenido un expediente técnico del cual hemos obtenido todos los metrados, por ende hemos entendido cuáles son todos los alcances del proyecto a ejecutar, y por ello el ejecutor de la obra ha podido emitir su propuesta sin ningún problema, salvo que haya tenido algún tipo de consulta, ¿no? En este proceso de selección, que, bueno, le haya sido subsanada, ¿no? Y emite su presupuesto, su propuesta técnico-económica, ¿no? Y propone un monto, el cual va a cubrir todo lo que está establecido en el expediente técnico. Ojo, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es digamos, el fondo del cierre de un sistema de contratación a suma alzada? Dirán, bueno, el expediente técnico contiene toda la información, no habría ningún problema, se está emitiendo un presupuesto basado en un expediente técnico completo, entonces no habría ningún asunto por resolver o algún problema que se pueda originar. Sin embargo, por eso les mencionaba, ¿no? Cuando hemos hablado en el slide anterior acerca de esta oportunidad que tiene el ejecutor de contar con el expediente técnico previo al inicio de la ejecución de la obra, incluso mucho más antes, durante este proceso de selección, es una oportunidad de oro porque puede detectar alguna deficiencia, omisión, si tiene una duda, puede emitirla para que le sea resuelta, con la finalidad de que cuando emita su propuesta técnico-económica, no sucedan circunstancias en las que él omita luego omita algo en su propuesta, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque si no se dio cuenta de algo en el expediente técnico, que estaba en el expediente técnico, ¿no? Y no lo puso en su propuesta económica, no puede decir después, ay, no lo consideré en mi presupuesto, entonces voy a generar un adicional, ¿no? Porque no lo había considerado. Eso no puede hacer. El hecho de que haya cerrado un suma alzada implica que todo lo que está establecido en el expediente técnico tiene que ser cumplido con el monto que él ha propuesto. Muy a pesar de que también presente un presupuesto detallado de cuáles son las partidas consideradas y todo eso, es responsabilidad del ejecutor. Por eso es tan importante que haya esa minuciosidad en la revisión de los expedientes técnicos, ¿no? Darles la importancia del caso en todas las etapas en las que el ejecutor, desde que es un postor, cuenta con este documento, ¿no? Para poder emitir una propuesta técnico-económica coherente, ¿no? Y que no le lleve, pues, a perder y que tampoco le lleve, pues, a generar adicionales o algún otro tipo de modificación. Pero eso ya es un tema aparte, ¿no? Conocemos que lamentablemente en muchas ocasiones los ejecutores de obra buscan las oportunidades para poder generar adicionales precisamente, ¿no? Pero bueno, en el marco de lo que es la honestidad y de poder promover buenas prácticas en la construcción, no debería ser así, ¿no? Por eso es que hay oportunidades para poder emitir las observaciones o consultas, ¿no? Ahora, entendiendo cuál es el objetivo de un suma alzada, ¿no? Y cuáles son los límites, ¿no? Al cerrar un presupuesto a suma alzada, pasamos a ver el sistema de contratación a precios unitarios. En este caso, podemos contar con un expediente técnico, claro está, o de repente contamos con un alcance inicial, ¿no? Pero no contamos con toda la información que nos permita emitir un presupuesto
que podamos cerrar. ¿Por qué razón? Como lo dije, podemos tener una información básica, podemos tener un expediente técnico. Sin embargo, en el caso de un sistema de contratación a suma alzada, sí se ha tenido estos documentos, pero no con la información completa. Es decir, no podemos metrar, ¿no?, o cuantificar, para ser más precisa, no podemos cuantificar el trabajo que se va a realizar. Es por ello que al no poder cuantificar el trabajo, es que cerramos el precio unitario, pero no cerramos el metrado. El metrado puede variar, ¿no?, a lo largo del plazo de ejecución de obra, dependiendo de lo que se ejecute realmente y se registre periódicamente en las valorizaciones. Lo que sí se hace, ¿no?, es establecer un valor referencial, ¿no?, que se basa, bueno, también en este valor referencial bajo el cual se ha hecho, pues, el proceso de selección, ¿no? Se tiene una referencia, incluso se puede tener una referencia sobre las cuantificaciones, pero eso no significa que esos metrados sean considerados para un cierre económico, ¿no? Entonces, en el sistema de precios unitarios vemos que el expediente técnico puede estar, pero tiene deficiencias de información que son conocidas por ambas partes y no constituyen necesariamente una deficiencia de calidad, ¿no?, o de procedimiento, ¿no? Es mejor, más bien es una información pendiente, ¿no?, con la que no se puede contar por diversas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las obras que impliquen movimientos de tierra, ¿no?, como por ejemplo el encauzamiento de ríos, ¿no?, u otras similares, en muchas ocasiones no podemos cuantificar exactamente cuánto de material se va a movilizar, ¿no?, en las diversas partidas que se puedan considerar, pues, para esas intervenciones. Ese es el caso de las obras a precios unitarios, ¿no? No podemos conocer de primera o a primera instancia, en primera instancia, no podemos conocer cuáles son los metrados a considerar. Pero sí, el ejecutor puede emitir sus precios unitarios basado en su experiencia, basado también en el desglose de los insumos que va a requerir para cada actividad, ¿no? ¿No? Que se basa pues también en los rendimientos que maneja, ¿no? Entonces, emitidos pues una referencia, a lo largo del plazo de ejecución de las obras, en el caso del sistema de contratación a precios unitarios, los metrados referenciales que hemos tenido al inicio pueden variar y se pueden dar mayores o menores metrados, ¿no? Y bueno, este aspecto se va a cerrar o va a concluir una vez que cada actividad pues sea completada, ¿no? Se complete de acuerdo a lo que indica el expediente técnico y los alcances iniciales de la obra. Con respecto al sistema de contratación mixto, este esquema mixto, es la unión tanto de un suma alzada como de los precios unitarios. En este caso, contamos con un expediente técnico que puede tener una información bastante avanzada con respecto a la cuantificación de lo que se va a trabajar. Sin embargo, va a haber algunas partidas, algunas actividades, las cuales no puedan ser cuantificadas. Y se va a indicar que se está considerando un metrado referencial, ¿no? En ese caso, pues, se cierra un esquema mixto, considerando una contratación a suma alzada, el conjunto de partidas sobre los cuales tenemos conocimiento completo, ¿no? Y cerramos los precios unitarios de aquellas partidas de las cuales, de las cuales exactamente no contamos con sus metrados. Entonces, entendiendo los sistemas de contratación, hemos podido ver cuál es la relación también de los expedientes técnicos en cada uno de ellos, ¿no?
hemos esbozado también nos hemos introducido un poco a cuáles podrían ser aquellas modificaciones al expediente técnico que se podrían dar en el marco pues, de estos sistemas de contratación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un suma alzada, podrían darse adicionales de obra. En el caso de los precios unitarios, se podrían dar también adicionales, como también se podrían dar mayores y menores metrados, ¿no? Y modificar así el expediente técnico. Y entre otras modificaciones al expediente técnico relacionadas con temas de tiempo, temas de ampliaciones y otros cálculos. Y con esto nos vamos a revisar el aspecto de gestión económica de la obra. La gestión económica de la obra se basa en procesos que precisamente buscan hacer un seguimiento y un control sobre un plan establecido para la gestión precisamente del aspecto de dinero, ¿no? Del flujo del dinero en las obras. Conocemos que en las obras de construcción, tanto en el caso de las obras por contrata como en el caso de las obras por administración directa, va a haber una ejecución del gasto. En el caso de las obras por contrata, este gasto se va a ver manifestado en las valorizaciones, las cuales van a ser pagadas al contratista periódicamente, ¿no? De acuerdo a lo que rige en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Que nos establece plazos, ¿no? Nos establece ciertas disposiciones para la emisión de valorizaciones y para su respectivo pago. Y en el caso de las obras por administración directa, la ejecución del gasto también se va a ver periódicamente, ¿no? La misma periodicidad que se utiliza para las valorizaciones, ¿no? Y se va a tomar en cuenta para rendir las cuentas, ¿no? Y además de ello, va a haber una rendición de cuentas con respecto a las adquisiciones que se hacen y a los pagos de planillas y otros conceptos que las entidades van a hacer directamente. ¿Y qué tiene que ver el expediente técnico con la gestión económica de la obra? Bueno, tiene mucho que ver porque precisamente en el expediente técnico están varios aspectos que van a formar parte de este plan de gestión económica de la obra. Cuando hablo del plan de gestión económica de la obra, quiero recalcar que no es un documento o un entregable que esté definido en algún tipo de normativa o ley, ¿no? Hablo en el marco de la gestión, ¿no? En el marco de la gestión, ¿no? Nosotros tenemos que tener un plan, ¿no? De hecho, muchas empresas constructoras manejan un plan de trabajo para las obras mismas, en el que generalmente la mayor incidencia de su planificación va por el lado técnico, el lado de calidad, ¿no? Y bueno, también es importante mencionar en ese plan cómo es que se va a manejar pues el tema económico. Nosotros tenemos en la ley de contrataciones, en el caso de las obras públicas, muy claro cómo es el manejo de todos estos aspectos que hacen que se dé el flujo de dinero en las obras, ¿no? Por ejemplo, el caso del que ya les hablé, de los adelantos de la obra y las amortizaciones de adelantos, ¿no? Los adelantos de obra tienen montos ya establecidos en la normativa, son otorgados de acuerdo a esto al contratista, ¿no? Y también de acuerdo a lo que se dice en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y también en el Decreto Supremo 011-79, ¿no? Es que se calculan las amortizaciones de los adelantos y los reajustes que no corresponden para estas amortizaciones, ¿no? Todo esto se basa también en el expediente técnico, porque del expediente técnico obtenemos, como lo indiqué, cuál es el monto máximo del adelanto directo y también del adelanto para materiales, y también se puede esbozar el calendario de adquisición de materiales, ¿no? Y cuándo es que finalmente, ya cuando se empieza a valorizar la obra, en qué momento es que se va a amortizar los adelantos de materiales. Otro aspecto económico son las valorizaciones mismas de la obra, ¿no?
esas valorizaciones que nacen de cuantificar el trabajo que se ejecuta mensualmente. Digo mensualmente porque es el periodo de valorización más utilizado en las obras en general, ¿no? Y que precisamente el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se basa también en periodos mensuales, cabe resaltar. Pero eso no es limitante para que se pueda establecer algún otro tipo de periodo en obras privadas, por ejemplo, en caso la obra tenga un plazo muy corto, ¿no? Y se tenga que manejar periodos más pequeños para valorizar. Bueno, volviendo a lo que es la valorización de la obra. La valorización de la obra se trata pues de la emisión de un informe junto con un sustento económico del trabajo que se ha ejecutado en un periodo. Lo vamos a obtener con los precios unitarios que se han cerrado y el metrado ejecutado, ¿no? En el caso de las obras a precios unitarios, consignaremos el metrado real ejecutado, y en el caso de las obras por contrata, vamos a consignar efectivamente el metrado que se ha ejecutado con la condición de que ese metrado en algún momento va a tener un límite, va a llegar a un 100% del metrado que se consignó en el contrato, ¿no? Esa es la única diferencia. Cuando nosotros calculamos entonces la valorización de obra, vamos a calcular cuánto se ejecutó de la partida, lo multiplicamos por su precio unitario y obtenemos el monto, ese costo o el pago de la valorización, ¿no? Ese costo directo de la valorización. Pero a este costo le debemos hacer ciertos cálculos, ¿no? Para obtener el monto a pagar finalmente el contratista. En primer lugar, se le tiene que reajustar, ¿no? Y precisamente ese es otro aspecto económico que está establecido también en el expediente técnico. La fórmula de reajuste o la fórmula polinómica que se basa en la estructura del presupuesto de la obra. El monto de la valorización es reajustado utilizando el factor de reajuste resultante de acuerdo a la fórmula polinómica que se ha utilizado, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, vamos a explicar un poquito más a fondo el tema de la fórmula polinómica. De esa manera calculamos una valorización reajustada, pero además de ello hay que incluir en el cálculo la amortización del adelanto directo hasta que se amortice pues todo el monto que se otorgó y la amortización de los materiales en los momentos pertinentes, ¿no? Según el calendario de adquisición. De igual manera, si hubiese algún tipo de deductivo que esté vinculado a un adicional, ¿no? O un deductivo de alguna partida que no se va a ejecutar, se considera. Pero también hay deductivos que están relacionados con las amortizaciones de los adelantos, ¿no? Porque si es que ya se amortizó un adelanto, no cabría reajustar el monto por ese otorgamiento. Entonces, hay un deductivo que hacer en el cálculo del pago de la valorización, ¿no? Cada periodo en el que se siga amortizando el adelanto, ¿no? De igual manera con el adelanto para materiales. Y bueno, luego de todas esas consideraciones, y bueno, de considerar además los costos indirectos, que también son parte de la estructura del presupuesto, costos indirectos representados por los gastos generales y las utilidades en el caso de las obras por contrata, y en el caso de las obras por administración directa, existen gastos administrativos, también existen, en algunos casos hay gastos generales, ¿no? Que también son considerados como costos indirectos. Y lo que sí, en el caso de las obras por contrata, se considera el impuesto general a las ventas, porque se trata pues de un acuerdo, de una venta, de un servicio, ¿no? La obra es un servicio junto con una provisión, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay que aplicar el IGB. Y de esa manera es que se obtiene el monto a pagar al contratista en cada periodo, ¿no? O el monto que se va a declarar por parte de una entidad en cada periodo.
Vemos entonces que la información que vamos a manejar para poder elaborar las valorizaciones se basa en información que se nos ha sido brindada a través de un expediente técnico. Por otro lado, tenemos otros aspectos como los adicionales, los deductivos y, bueno, lo que les hablé, los reajustes. En el caso de los adicionales evidentemente no se encuentran en un expediente técnico inicial. Es más, no se espera que se tenga que generar un adicional. Los adicionales surgen por diversos motivos y de acuerdo al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir para que un adicional pueda ser aprobado como tal. Bueno, pero en el caso pues que se dé un adicional, ¿no? Los adicionales existen, se aprueban, ¿no? ¿Y qué tiene que ver el expediente técnico con esto? Bueno, que al aprobarse la necesidad de un adicional, es necesario que se emita un expediente técnico sobre ese trabajo adicional, ¿no? Podemos llamar expediente técnico, o en el caso de que la intervención sea menor, expedientillo, por así decirlo, pero es un expediente que sustenta el trabajo a realizar. Es un expediente que contiene los aspectos particulares para esta obra adicional, ¿no? Los cuales van a ser seguidos durante la ejecución de esta obra adicional en el marco, pues, del contrato general, ¿no? De la obra principal. Ahí ya vamos viendo cuáles dos tipos de expedientes técnicos, ¿no? Uno de la obra principal y un expediente técnico que correspondería a los adicionales que se puedan generar, ¿no? Ya vamos diferenciando. Cabe resaltar que no necesariamente las condiciones cerradas en un contrato de obra principal son las mismas que se van a seguir para el cierre de un adicional de obra. Probablemente haya consideraciones dentro de los análisis de costos unitarios que sean distintas a las condiciones que se tomarán en cuenta para los análisis de costos unitarios del expediente técnico de la obra principal. Por otra parte, la fórmula polinómica no necesariamente es la misma que se utilizó en la obra del contrato principal. Un adicional de obra, debido a su magnitud, a su naturaleza, que probablemente sea también distinta a los trabajos que se están ejecutando en la obra principal, y de hecho sería muy natural que sea así, ¿no? Que haya esa diferencia, pues de acuerdo a esos aspectos, va a tener una fórmula polinómica relacionada con el trabajo que se va a realizar y los insumos que se van a utilizar para ese trabajo. Por otra parte, existen trabajos a reducir, trabajos deductivos, dentro de una obra de construcción. Se puede dar el caso de que ya no se ejecuta una partida y se tenga que retirar del presupuesto porque no se ejecutó y se haga un deductivo. Estos deductivos, si están sustentados, así, al igual que los adicionales, pues pueden reducirse. Pero hay un tipo de deductivos que es el más común, que es el deductivo vinculado. Deductivo vinculado es aquel trabajo que ha sido programado en el expediente técnico de la obra principal y que al ver la necesidad de repente de una obra adicional en algún momento y su respectiva aprobación, ¿no? Va a reemplazar un trabajo que se ha establecido en el expediente técnico de la obra principal. Por ende, si es que reemplaza un trabajo, hay algunos trabajos de la obra principal que ya no se van a realizar. Por lo tanto, se deducirían. Por eso se llama deductivo vinculado, porque está vinculado a un adicional. Y bueno, el caso de los reajustes, que ya les expliqué y vamos a detallarlo un poco más adelante cuando hablemos de la fórmula polinómica. Y bueno, el último aspecto económico de la obra, que no es un aspecto económico netamente, porque también implica un cierre técnico en general, ¿no? Considerando calidad y otros aspectos, ¿no? Y el cierre financiero, ¿no? Que es la liquidación de las obras. La liquidación de la obra es el proceso por el cual ambas partes, ya sea contratista y entidad, o la entidad, si es que ha sido pues una obra por administración directa,
conocen al final cuánto ha costado realmente la obra, ¿no? En ese caso, la liquidación de las obras es realizada por el ejecutor, la entidad también puede intervenir, puede haber también una comisión en el caso de las obras por administración directa que elabore la liquidación de la obra, pero ambas pues tienen la finalidad de poder establecer cuál ha sido el costo real de la obra al final, ¿no? Y es un proceso muy interesante, ¿no? Que solo se va a realizar esta liquidación una vez que la obra haya sido recepcionada, es decir, que se emita un acta de recepción de la obra. ¿Por qué es interesante también? Porque la liquidación de la obra va a ser los cálculos ya definitivos, ¿no? De las valorizaciones. Nosotros hemos manejado valorizaciones a lo largo del plazo de ejecución de la obra, ¿no? Hemos generado estas valorizaciones considerando los reajustes, como les indiqué, ¿no? Y otros aspectos. Pero si nos ponemos a ver el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuáles son las disposiciones con respecto al cálculo de reajuste, nos indica que para calcular el reajuste de una valorización debemos utilizar el coeficiente de reajuste del mes en el que se paga la valorización. Pero al momento del cálculo o de la emisión, mejor dicho, de la valorización, no conocemos todavía cuáles son esos índices unificados que vamos a utilizar pues para el cálculo del coeficiente de reajuste de ese mes de pago, ¿no? Porque nosotros emitimos la valorización hasta el último día de un mes y el pago se puede realizar pues hasta el último día del mes siguiente, ¿no? Sin embargo, cuando hemos emitido la valorización, no conocemos ese índice del mes siguiente, ¿no? Porque incluso el INEI los publica la quincena de cada mes, ¿no? En ese caso, lo que se utiliza es el índice del mes en el que se elaboró la valorización y luego ya al momento de la liquidación es que se hace el cálculo definitivo y se calcula ese monto real y cuál es la variación o se hace ese reajuste, por así decir, ¿no? Y además de ello, la liquidación de obras considera y verifica cuáles han sido las modificaciones precisamente del expediente técnico, verifica su línea de base, que es el expediente técnico inicial, y lo compara con cómo ha culminado la obra, ¿no? Y la obra, la documentación para la culminación de la obra ya es documentación que tiene modificaciones al expediente técnico a nivel de alcance, a nivel económico, tiene modificaciones a nivel de plazos, ¿no? Entre otros aspectos, ¿no? Entonces, al momento de liquidar una obra vamos a obtener un expediente de la meta ejecutada, por así decirlo, o un expediente final, y un dossier de liquidación, que además de los aspectos técnicos relacionados con los cálculos, va a contener aspectos de calidad que nos permitan ver que la obra cumplió los criterios de calidad, ¿no? Y por ende con el objetivo principal de la obra, ¿no? Que se basa, además de costo, tiempo y alcance, se basa en la calidad. Además de ello, existe la liquidación financiera en la que se presentan sustentos mucho más profundos, mucho más específicos respecto de los gastos en los que ha incurrido, por ejemplo, la entidad durante la obra por administración directa. Bueno, una vez que ya nos hemos introducido un poco a cuál es la relación de sistemas de contratación, cuál es la relación que tienen con el expediente técnico, ¿no? Cuáles son, en primera instancia, los tipos de expedientes técnicos que podemos conocer. Vamos a entrar a los componentes del expediente técnico. ¿Qué comprende un expediente técnico de obra? Bueno, tiene dos tipos de componentes. Los componentes que son obligatorios, y aquellos componentes que se emiten si se requiere. De hecho, algunos de los componentes que están en la parte de si se requiere, siempre uno o dos son requeridos dentro de un expediente técnico.
¿no? Pero eso lo vamos a ver dependiendo de la naturaleza de la obra, de su tipología. Bueno, hablemos de estos componentes. Vamos a mencionarlos para después hablar de ellos en cada slide que viene a continuación. Tenemos la memoria descriptiva, las especificaciones técnicas, los planos mismos de la ejecución de obra, los cuales conocemos, ¿no? Que son la representación gráfica de lo que vamos a ejecutar. Contamos con los metrados, con el presupuesto, que nos da el valor referencial, la fecha del presupuesto, evidentemente, que debe ser consignada. De igual forma, contamos con los análisis de precios unitarios, ¿no? Que van a desglosar cada una de las actividades a nivel de cuántos insumos se requiere para las mismas y cuál es el rendimiento de ellas, ¿no? Y el precio de cada insumo, claro está, por unidad de medida. Por otra parte, tenemos otro componente, que es el calendario de avance de la obra valorizada, que es una proyección que muestra cómo es que se estima que va a ejecutarse el gasto en la obra a lo largo del plazo de ejecución. Es decir, de acuerdo a mi cronograma, ¿no? Tomando en cuenta que la partida A, B se va a realizar en el primer mes, la partida C del mes 2 al mes 3 y así sucesivamente, ¿no? Yo puedo determinar, conociendo los precios unitarios de esas partidas, puedo determinar aproximadamente cuánto es que espero valorizar mensualmente, ¿no? O periódicamente, ¿no? De eso se trata, hasta llegar, bueno, al 100% de la obra. Por otra parte, contamos con las fórmulas polinómicas, ¿no? O la fórmula polinómica, y también con un componente de gestión de riesgos, ¿no? Del cual, bueno, les voy a hablar en un momento. Sobre los componentes que son considerados en el expediente técnico si son requeridos, tenemos al estudio de mecánica de suelos, el estudio geológico, el estudio de impacto ambiental, el estudio de impacto vial, y bueno, otros estudios complementarios que sean necesarios. En la mayoría de obras es necesaria la presentación de un estudio de mecánica de suelos, un estudio de impacto ambiental y un estudio de impacto vial, pues en ocasiones, ¿no? Si ya la naturaleza del proyecto requiere mayor conocimiento acerca de el suelo, de las rocas que hay alrededor, es decir, de la geografía, ¿no? De la zona, se hacen estudios geológicos, se hacen estudios geotécnicos, hidráulicos, geodinámicos, sísmicos, ¿no? Dependiendo de cuál sea nuestro proyecto, cuál es su naturaleza, ¿no? Y del entorno también, ¿no? En el que se va a construir. En ese marco vemos que siempre hay estudios, ¿no? Que de hecho se hacen previamente a la elaboración de los componentes que hemos mencionado antes, ¿no? Es necesario contar con los resultados de los estudios para poder obtener información tales como coeficientes, algunos valores, alguna información que nos pueda determinar tipologías del contexto, que nos ayude a hacer la propuesta de diseño de nuestro expediente técnico, ¿no? Que se va a ver reflejada en los planos, en las especificaciones técnicas y también en las memorias de cálculo y descriptivas. Dicho esto, ¿no? Conocemos entonces la importancia de los estudios relacionados pues con la naturaleza del proyecto. Y les quiero hablar del componente de gestión de riesgos, ¿no? Antes de entrar pues a cada uno de los componentes que he mencionado, los componentes obligatorios. La gestión de riesgos en la planificación y ejecución de los proyectos de construcción está normada por la directiva, si no me equivoco, 012 del año 2017 del OCE, ¿no? Que es una directiva que se basa a su vez en lo establecido en el estándar de gerencia de proyectos del PMBOK en su 5ª edición sobre la gestión de riesgos. Se basa en ello y propone, y de hecho declara la obligatoriedad de que sea presentado
unos formatos que ellos han publicado con esta directiva, ¿no? Dentro de la propuesta técnico-económica, ¿no? Para, o mejor dicho, dentro del expediente técnico que se ha propuesto el componente de gestión de riesgos o el plan de gestión de riesgos, por así decirlo. ¿En qué consiste el plan de gestión de riesgos? Consiste, en primer lugar, en identificar cuáles serían los riesgos que podrían suscitarse en la ejecución de la obra. Riesgos relacionados con diversos aspectos de la obra de construcción. Pueden ser riesgos del tipo constructivo, riesgos climáticos, riesgos políticos, riesgos culturales, riesgos sociales, pueden ser riesgos relacionados con el diseño, riesgos por vicios ocultos, riesgos por disponibilidad de predios, disponibilidad de terrenos, entre otros. Las obras de construcción a lo largo del tiempo, ¿no? Hemos visto que hay ciertos problemas que hacen que las obras de construcción tengan retrasos, se generen retrabajos, de repente algún adicional o alguna situación adversa, ¿no? A la realización de la obra. Y precisamente se han dado porque no han sido identificadas oportunamente, ¿no? Y el objetivo de la gestión de riesgos precisamente es poder dar la oportunidad de identificar esos riesgos que podrían suscitarse. ¿Para qué? Para preparar un plan de gestión de estos riesgos que permita esbozar algunas estrategias para poder desaparecer los riesgos, bueno, que en realidad es lo más difícil, o mitigarlos, ¿no? A través de repente, transmisión del riesgo, algún tipo de delegación o hasta la aceptación del riesgo, pero preparando una estrategia adecuada. Una vez que se hace este plan de gestión de riesgos con las estrategias que, bueno, se establezcan, ya al momento de la ejecución de obra, lo que nos dice esta directiva es que ya en la ejecución de obra es obligación del residente de obra poder hacer el control, el seguimiento de la implementación del plan de gestión de riesgos. Y el seguimiento lo va a anotar en el cuaderno de obra. Es decir, las anotaciones respecto de la gestión de los riesgos o el seguimiento del plan de gestión de los riesgos son parte de las obligaciones del residente de la obra, ¿no? Y por ende también el supervisor, digamos, en el cumplimiento de lo establecido en el expediente técnico, tendría que hacer un seguimiento superior a cómo evoluciona este plan de gestión o este plan de implementación. Lo que se requiere, o mejor dicho, lo que se quiere cuando se implementa un plan de gestión de riesgos es que podamos conocer en cada momento o en cada hito de seguimiento cómo las estrategias que se han tomado han impactado sobre el riesgo y si el riesgo se está mitigando, se está reduciendo o ha desaparecido hasta el punto que ya no es posible que se suscite, ¿no? Cabe resaltar que este plan de gestión de riesgos toma en cuenta riesgos de carácter negativo, ¿no? Es lo que da a entender la directiva que les mencioné, pero les tengo que indicar también que existen riesgos positivos que son considerados en general, ¿no? Por la gerencia de proyectos, ¿no? Por los estándares de gestión de proyectos, ¿no? Que son las oportunidades, las cuales también pueden contar con estrategias que permitan optimizarlas, potenciarlas para beneficio del proyecto en general. Bueno, pero en el caso de la directiva del OCE, toma en cuenta pues riesgos que podrían tener consecuencias negativas. Eso con respecto al expediente técnico y sus componentes, ¿no? Ahora hablaremos de la responsabilidad de la elaboración del expediente técnico. De hecho, ya les he hecho una introducción acerca de este tema, ¿no? La responsabilidad de elaboración del expediente técnico puede venir de la entidad, puede haber sido delegada a un consultor,
puede haber sido delegado a un ejecutor, ¿no? Tenemos, digamos, 3 escenarios bien marcados de la elaboración del expediente técnico. Por una parte, podría ser elaborado por un consultor de obra, ¿no? De la especialidad a la que corresponde el proyecto. ¿Qué pasa con esos proyectos que son multidisciplinarios, ¿no? A nivel de arquitectura y de ingenierías, ¿no? Y bueno, alguna otra especialidad, pues, que sea pertinente. En ese caso, el expediente técnico puede ser elaborado por una empresa consultora o por un grupo de consultores. Se puede contratar a estos consultores de manera independiente a cada uno, o se puede centralizar en un consultor que tenga un equipo de trabajo, o como le indiqué, una empresa de consultoría que se encargue pues de la elaboración del expediente técnico. Eso en primera instancia, ¿no? Y ahí, bueno, tendríamos el inicio del escenario que les platiqué, ¿no? Acerca de la elaboración del expediente técnico por un tercero, ¿no? Que es mandado por la entidad para que la entidad misma pueda tener este producto, ¿no? Que le pueda servir para su proceso de selección o para su ejecución, si se trata de una administración directa. Por otro lado, el expediente técnico puede ser elaborado por la misma entidad patrocinadora, ¿no? Como le indiqué, si es que cuenta con la capacidad técnica para realizarlo, los profesionales de la entidad pueden elaborar el expediente técnico. Esto podría darse para obras por contrata como para obras por administración directa, ¿no? Y con respecto a otra forma de elaboración del expediente técnico, podría ser elaborado por el mismo ejecutor de la obra. Y precisamente llegamos a este tema, ¿no? Que les había mencionado. El ejecutor de la obra, es decir, el contratista, en el caso de una obra por contrata, también puede elaborar el expediente técnico, siempre y cuando esté dentro de sus alcances, ¿no? Y siempre y cuando se esté en el marco de un sistema de contratación o de un método de contratación llave en mano, ¿no? En el que el contratista tiene la responsabilidad de poder elaborar el expediente técnico, que bueno, de hecho puede ser, no necesariamente el expediente técnico está en un llave en mano necesariamente, pero puede estarlo, ¿no? Entonces, en ese caso, en esa situación, el expediente técnico forma parte de su alcance, el contratista tiene la obligación de elaborar el expediente técnico y de ejecutar el expediente técnico que elaboró, y además de ello, de poner, digamos, la obra en funcionamiento y entregarla a la entidad en lista para funcionar, ¿no? Es decir, poder equiparla y poder tomar todas las previsiones para que una vez entregada la obra pueda entrar en funcionamiento sin ningún problema. De eso se trata el llave en mano. Tenemos otro método de contratación, como es el de concurso-oferta, ¿no? Que es un método en el que específicamente está considerado en el alcance del ejecutor el expediente técnico y la ejecución del expediente técnico, ¿no? Ahí queda. Una vez que se hace el expediente técnico, se ejecuta y se entrega la obra, ¿no? De eso se trata el concurso oferta. En estos dos casos, la elaboración del expediente técnico es parte del alcance del ejecutor, y eso implica una gran responsabilidad, porque se tiene que basar en los términos de referencia dados por la entidad, en los objetivos y, bueno, en las necesidades en realidad, para poder elaborar su expediente técnico. Y eso implica que todas las consideraciones que tome en el expediente técnico las va a ejecutar, y si es que se olvida de algo, si es que no toma en cuenta algún aspecto, es su responsabilidad, porque no hay oportunidad de emitir algún tipo de obra adicional o solicitud de una adicional,
por alguna omisión de su parte, ¿no? Salvo que se trate de una solicitud o requerimiento expreso o un requerimiento expreso de la entidad, ¿no? En el caso de que el ejecutor de obra elabore el expediente técnico, es necesario que además de tener su registro nacional de proveedores como ejecutor de obra, cuente con un RNP como consultor de obra o se asocie con un consultor o una empresa consultora que cuente con este registro, ¿no? Para que pueda realizar, pues, las obras en el marco de un llave en mano o de un concurso oferta. Ahora, ya entrando un poco más al expediente técnico de obra en sí. El expediente técnico de obra es elaborado por varios profesionales. Es decir, su elaboración es de carácter multidisciplinario y depende mucho de la naturaleza del proyecto. Puede intervenir de todas maneras un arquitecto, ¿no? Que digamos que los arquitectos tienen la responsabilidad de la concepción de los proyectos de construcción, ¿no? El arquitecto es quien va a poder manifestar a través de su diseño, ¿no? De su layout de arquitectura, ¿no? De su propuesta, cómo es que el proyecto se tendría que plantear y se basa también en normativa, evidentemente, y entrega esta base para poder o mejor dicho, para que los demás miembros del equipo que elaboran el expediente técnico, ya sea un ingeniero civil, un ingeniero sanitario, un ingeniero hidráulico, un ingeniero eléctrico, electromecánico, en fin, las especialidades que sean requeridas para el proyecto constructivo, ¿no? De acuerdo a ello es que también se hace o se necesita, se solicita la intervención de profesionales afines pues a las especialidades con las cuales va a contar el proyecto, ¿no? De esa forma se elabora un expediente técnico, ¿no? Es una elaboración multidisciplinaria que debe contar también con capacidades de trabajo en equipo, de coordinación, para el tema de la compatibilización, el tema del trabajo colaborativo, ¿no? Enmarcados también en que actualmente se está buscando, ya también a nivel público, que los proyectos de construcción puedan ser elaborados bajo la metodología BIM, ¿no? Eso es importante de mencionarles. De hecho, hay un plan BIM Perú impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas y, bueno, para el cual también el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene participación porque ha emitido pues unas directivas o unas normativas, mejor dicho, acerca de la metodología BIM y su aplicación pues en Perú, ¿no? De hecho, ya hace un tiempo que se ha venido adoptando en algunos proyectos, ¿no? En el ámbito nacional, ¿no? Como el Hospital de Policía, por ejemplo, ¿no? O el Centro de Convenciones de Lima, ¿no? En los cuales pues se ha utilizado la metodología BIM, precisamente para gestionar un proyecto, gestionar la información, toda la información de un proyecto de construcción desde su concepción. Y de hecho, esta gestión pasa por la elaboración del mismo expediente técnico que implica pues estos criterios de diseño, ¿no? Y vamos a ver pues que en la metodología BIM, muy aparte de poder generar los planos, ¿no? Y bueno, la información gráfica con la que se cuenta, se va a, mejor dicho, volcar toda esa información de memorias descriptivas, especificaciones técnicas, los mismos modelos de diseño, se van a volcar a herramientas tales como softwares en las que se permite el trabajo colaborativo de los equipos y se toman decisiones ágiles, se logra hacer un diseño más ágil, valga la redundancia, porque las actualizaciones se pueden ver en tiempo real y precisamente ese tema tan problemático como son interferencias, incompatibilidades,
se pueden hasta desaparecer, ¿no? Del ejercer de las obras con el uso de las metodologías BIM, ¿no? Metodologías predictivas, ¿no? Que permiten hacer construcciones digitalmente con la finalidad de que al momento de ejecutar la obra en físico no haya ningún problema y se reduzca visiblemente la posibilidad de generación de modificaciones al contrato y al expediente técnico, evidentemente. Bueno, sobre el expediente técnico de obra, continuando. Hemos visto que es elaborado por consultores. Hay consultores que pueden intervenir en su elaboración, consultores que pueden intervenir también en el proceso de revisión y verificación en el caso de que las entidades tengan la necesidad de poder verificar el cumplimiento de ciertos aspectos o la calidad del expediente técnico. Es obligatorio para la ejecución de las obras de construcción. Y aquí un paréntesis. De hecho, hay algunos sistemas de repente de contratación o algunos, mejor dicho, unos tipos de ejecución en los que no necesariamente el expediente técnico está realizado al 100%. Por ejemplo, tenemos el Fast Track, que es un sistema de ejecución de obras en el cual se ejecuta la obra en paralelo a la elaboración del expediente técnico, ¿no? O casi en paralelo. Es decir, se va elaborando el expediente técnico y de acuerdo al avance o a los entregables que se vaya teniendo de ese expediente técnico, se va ejecutando la obra. Pero no necesariamente se conoce qué es lo que se va a ejecutar luego porque todavía se está siendo elaborado, ¿no? Este tipo de contratos se utiliza mucho en obras en los que los plazos son bastante reducidos, de repente en obras en las que tenemos alcances estandarizados, ¿no? Funciona muy bien, ¿no? Pero a pesar de ello, vemos siempre que al inicio de la obra, ya sea un fast track o una obra convencional, siempre existe información de expediente técnico que ya está elaborado, aunque sea un porcentaje, ¿no? Entonces, ahí se ve pues la importancia y la obligatoriedad del expediente técnico. Y bueno, la obligatoriedad de tenerlo para el inicio del plazo de ejecución de obra, evidentemente no aplica para aquellos, o mejor dicho, para el inicio de la prestación, ¿no? De un servicio de un ejecutor, en el caso de las obras por contrata, no es necesario o es obligatorio que esté el expediente técnico porque precisamente en el caso de llave en mano y concurso de oferta, es que el ejecutor va a elaborar el expediente técnico para luego ejecutar. El expediente técnico forma parte del expediente de contratación de la obra. De hecho, es parte fundamental del contrato, ¿no? El contrato te remite al expediente técnico, ¿no? Y como es parte del contrato, es de obligatorio cumplimiento, evidentemente. Y cualquier modificación que se realice tiene que estar sustentada y se va a consignar como una modificación contractual, ¿no? Que en términos legales es algo serio, ¿no? De tratar, necesita una aprobación expresa de la entidad y un sustento, evidentemente, del por qué se ha aprobado, ¿no? Y con respecto a la elaboración simultánea y la ejecución de la obra, es el tema que les hablé, ¿no? De los fast track, ¿no? Y bueno, de repente algún traslape que se pueda dar en algún tipo de contratación por llave en mano o concurso oferta. Ahora, adentrándonos un poco en los componentes del expediente técnico, ¿no? Hablemos de la memoria descriptiva. ¿Qué es la memoria descriptiva? Bueno, la memoria descriptiva, como su nombre lo dice, es la descripción del proyecto de construcción que se va a ejecutar. Contiene información acerca del proyecto, sus generalidades, de repente ubicación, localización, el objetivo, finalidad, y bueno, aspectos iniciales acerca de algunas
situaciones de contexto, ¿no? Del contexto en el que se ejecutará, ¿no? Y otros aspectos. Lo que señala principalmente es la justificación técnica de acuerdo a la evaluación del estado de la obra, ¿no? Y lo que debe indicar son las consideraciones técnicas principales, digamos, aquellos puntos principales, ¿no? Los más relevantes con respecto al cumplimiento técnico, de cuya índole depende el tipo de obra a ejecutar, y que exigen el desarrollo de un conjunto de trabajos que se señalan precisamente en el expediente técnico. Por otro lado, va a contener de forma precisa los objetivos que se desean alcanzar durante el desarrollo de la obra o de los trabajos planteados, ¿no? Entonces, vemos que la memoria descriptiva, de cierta manera, trata de unificar toda la información a través de un resumen, ¿no? Para poder darnos luces de lo que se trata de la obra, dónde está ubicada y cuáles son esos aspectos más relevantes bajo los cuales se va a ejecutar, se va a realizar, ¿no? Y sus objetivos principales. De hecho, sobre los estudios básicos y específicos, hemos hablado un poco, nos hemos introducido un poco a este tema, y es importante resaltar que existen una gran variedad de estudios que pueden ser fuente de información para la elaboración del expediente técnico, ¿no? De hecho, hay una necesidad imperiosa en la mayoría de proyectos, por ejemplo, de hacer un estudio de mecánica de suelos, porque necesitamos conocer los coeficientes de resistencia del terreno, necesitamos saber si el terreno es apto para poder construir, entre otros aspectos, ¿no? La topografía es algo necesario también de realizar para conocer los niveles del terreno y poder establecer nuestro diseño y esbozar cuáles serán pues aquellas intervenciones de corte o relleno que tengamos que hacer. La mecánica de rocas también está involucrada y entre otros estudios básicos necesarios para la elaboración del diseño, ¿no? De nuestro expediente técnico. Por otro lado, tenemos estudios específicos, tales como estudios de canteras, que nos van a dar luces acerca de los materiales con los que contamos en las cercanías de la obra. Si las canteras que están cerca o las que están pues en los alrededores cuentan con material, cuáles de estas canteras van a estar autorizadas para poder explotarlas, ¿no? Para el proyecto. De igual manera, hay estudios sobre estabilidad de taludes, sobre todo cuando se proyectan carreteras. Hay muchos taludes involucrados en el trazo de una carretera, los cuales deben ser analizados, deben ser estudiados y poder plantear algún tipo de intervención que estabilice los taludes e impida, ¿no? Algún tipo de deslizamiento, ¿no? O algún tipo de efecto negativo, ¿no? Sobre todo cuando hay incidencias climáticas fuertes como son las lluvias, ¿no? O algún otro tipo de fenómeno. De igual manera, hay estudios específicos relacionados con las partículas del agua, para poder conocer la calidad del agua, si es que es completamente necesario, de repente para un diseño de mezclas. Estudios de hidrología que nos permitan conocer cuál es, de repente, el volumen de precipitaciones de la zona, si una zona es poco lluviosa, es lluviosa, muy lluviosa, ¿no? Y de acuerdo a esos resultados poder proponer, ¿no? Las alternativas adecuadas, las alternativas óptimas y decidir por la mejor, ¿no? En el caso, pues, de una propuesta técnica de una obra. Estudios de precipitaciones, ¿no? Relacionados a los de hidrología, estudios hidráulicos, estudios de materiales específicamente, ¿no? Como son las arcillas, ¿no? U otro material disponible, estudio de los acuíferos, fuentes de agua de las cuales se puedan disponer, estudios sanitarios, entre otros, ¿no? De eso se trata, en realidad, de identificar cuáles son los estudios necesarios para la elaboración del expediente técnico y que sus resultados van a brindar la información idónea
para poder diseñar. Cabe resaltar que cada uno de los estudios que se elabore tiene que ser realizado por un especialista que pueda acreditar sus conocimientos, títulos, certificaciones, entre otros, relacionados con el tema el cual está siendo objeto del estudio. Y lo que no se debe es aceptar estimaciones del consultor sin el debido respaldo. Es decir, un estudio que se realice debe obtener resultados objetivos y determinantes. El resultado de un estudio no puede esbozar conclusiones que sean del tipo de estimación, ¿no? O conclusiones dubitativas, ¿no? Deben ser determinantes porque, bueno, precisamente se basan los profesionales en hacer un estudio, en analizar la información encontrada para obtener una conclusión objetiva que permita obtener, o mejor dicho, que le permita a los diseñadores tener un resultado objetivo para su diseño. Con respecto a los planos de ejecución de la obra, como les mencioné, son la representación gráfica de lo que se va a ejecutar en la obra de construcción, ¿no? Esta representación gráfica se da a través de dibujos, de detallar las dimensiones, de poder determinar distribuciones, entre otros aspectos. De igual manera, ¿no? Los planos constituyen documentos que van a reflejar de manera exacta cada componente físico de la obra, ¿no? De hecho, es importante mencionarles que dentro del expediente técnico, el orden de prelación, ¿no? Para el cumplimiento del mismo expediente técnico, con el orden de prelación de los documentos, está liderado por los planos, ¿no? Los planos son, en primera instancia, aquellos documentos a los que se les va a dar la prioridad para su cumplimiento. Luego están sus detalles, posteriormente las especificaciones técnicas, memorias de cálculo y las memorias descriptivas, ¿no? Digamos que ese es el orden de prelación para el cumplimiento de los alcances de un proyecto de construcción. Los planos de ejecución de la obra pueden ser en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, ¿no? Conocemos que los planos en 2 dimensiones pues, son elaborados en el conocido software de AutoCAD, que es el más difundido, ¿no? Y se basa pues en realizar gráficos a través de composiciones de líneas, ¿no? Con las que podemos formar las distribuciones, las áreas, ¿no? Entre otros aspectos, ¿no? Y a las cuales les damos atributos en el mismo dibujo, tales como sus dimensiones y, bueno, algún tipo de detalle que podamos consignar, ¿no? En el dibujo del plano. Sin embargo, también existe, bueno, cabe resaltar que a raíz de un diseño en 2 dimensiones, también podemos obtener un diseño en 3 dimensiones, por ejemplo, con un software como el 3D Max, ¿no? O en el mismo AutoCAD, ¿no? Podemos generar ese tipo de vistas. Ahora sí, sin embargo, existen ahora otros software basados en la metodología BIM de la que les hablé, ¿no? Que no realizan un diseño basado en dibujos de líneas, sino realizan el modelamiento ingresando información en herramientas como lo es un software muy conocido, que es el Revit, ¿no? Que permite hacer el modelamiento de una infraestructura, y no solamente eso, sino que permite integrar todas las especialidades del diseño en un solo modelo, es decir, que en un solo modelo tengamos los criterios arquitectónicos, sanitarios, estructurales, eléctricos, entre otros, con la finalidad de que se genere un trabajo colaborativo, porque dicho sea de paso, el trabajo que se puede hacer utilizando Revit puede ser en tiempo real, a distancia, colaborativo,
entre los integrantes, lo cual permite que se vean las actualizaciones en tiempo real, lo cual permite que se pueda evaluar interferencias entre especialidades y se pueda tomar soluciones oportunas, o mejor dicho, tomar decisiones oportunamente, ¿no? Para solucionar los problemas que se detecten, ¿no? Y gracias, pues, a este modelamiento de información, de todas maneras obtenemos modelos en 3 dimensiones, claro está, de nuestro proyecto, y también a raíz, pues, del uso de este tipo de software, podemos obtener también, si lo necesitamos, planos en 2 dimensiones, ¿no? Reportes de metrados, reportes de otra índole de nuestro proyecto, todo a través de la utilización del software, ¿no? De igual manera, les resalto que además de trabajar hasta las 3 dimensiones, existen 4 dimensiones más, es decir, que cuando trabajamos bajo el ámbito de la metodología BIM, podemos trabajar en 4ª dimensión, 5ª dimensión, 6ª dimensión y 7ª dimensión. Y esto implica, ¿no?, que tomemos en cuenta dentro del modelo BIM incorporar criterios que relacionen cronograma, criterios que relacionen costos, ¿no?, criterios que relacionen seguimiento y control, que relacionen sostenibilidad, ¿no?, criterios que puedan relacionar impacto ambiental, ¿no? Esas son las dimensiones que se manejan en lo que es BIM, ¿no? Costos, tiempos, eficiencia energética, sostenibilidad ambiental, ¿no? Todo se relaciona con nuestro modelo BIM, que llega a las 3 dimensiones con toda la información consignada, ¿no? Pudiendo lograr la gestión de un proyecto bajo metodología BIM hasta la 7ª dimensión. Ahora, pasando a las especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas son un conjunto de reglas, de documentos que se manejan en las obras de construcción. Estas especificaciones técnicas van a ser un complemento a lo que está establecido en los planos de ejecución de la obra. Cabe resaltar que cada partida, cada actividad identificada en el expediente técnico va a tener su propia especificación técnica relacionada con el proceso constructivo a seguir, algún método especial que tomar en cuenta, con respecto a criterios de calidad que cumplir, y con respecto a los métodos de medición y los métodos de pago que se van a aplicar para cada una de las actividades que también están basadas en lo que nos dicta el Reglamento Nacional de Metrados, ¿no? Es decir, que con las especificaciones técnicas complementamos lo indicado en los planos a través de reglas, documentos y otros de respaldo que nos permitan establecer cómo es que vamos a ejecutar cada una de las actividades de nuestro proyecto constructivo. Y bueno, ahora pasamos a los metrados, que digamos que es la parte inicial o mejor dicho, es el punto de partida para poder iniciar la gestión económica de una obra. Los metrados son la cuantificación del trabajo a realizar, ¿no? Y se hacen por partida, aunque también los metrados se pueden dar por insumos de cada una de las partidas. Eso vamos a ver cómo impacta o cómo es utilizado para la elaboración de análisis de costos unitarios, ¿no? Por otro lado, son importantes los metrados porque permiten determinar el presupuesto de la obra. Según el sistema de contratación, como lo hemos visto, puede ser que se conozcan a cabalidad o se conozcan a medias, ¿no? De acuerdo a ello, cerramos por suma alzada o por precios unitarios. Miden, cuantifican, presupuestan y generan así de esta manera que se pueda pagar la ejecución de una obra a un contratista o se pueda rendir cuentas en el caso de las administraciones directas. Los metrados exhortan a que haya transparencia de la información con respecto a la cantidad de trabajo que se vaya a ejecutar. Sirven para controlar la ejecución de la obra y por ende para controlar los pagos que se realicen, ¿no? Para ver cómo estamos avanzando en la obra,
si nuestro avance real está dentro de los parámetros establecidos en nuestra base, en nuestra línea de base dada por el expediente técnico. Ahora, con respecto a los análisis de precios unitarios, son parte de los componentes del expediente técnico también y sustentan cada una de las actividades a ejecutar. Los análisis de precios unitarios muestran cuáles son los insumos a ser utilizados por cada una de las actividades, ¿no? Insumos de carácter de mano de obra, insumos como materiales, equipos, herramientas, y si es necesario dentro de una actividad considerar un subcontrato por tratarse de un trabajo muy especializado, también se considera. Los análisis de precios unitarios son la expresión máxima del análisis minucioso de las actividades de la obra de construcción. Ellos nos permiten ver hasta qué grado se puede desglosar el trabajo y la utilización de recursos en las actividades. Vamos a poder conocer cuánto se necesita del tiempo de un capataz, de un peón, de un operario, cuánto se necesita, por ejemplo, de cemento, de acero, o cuánto necesitamos utilizar las herramientas o un equipo para la realización de una unidad de medida de una de las partidas. Otro aspecto importante a tomar en cuenta dentro del análisis de precios unitarios es que nos permite conocer cuál es el rendimiento de la partida, es decir, cuánto puedo realizar de esa partida, ¿no? En una unidad de tiempo, ¿no? Por así decir, ¿no? ¿Cuál es el rendimiento de la partida? Lo que nos va a llevar, o nos va a permitir, mejor dicho, poder programar nuestra obra, ¿no? Los análisis de precios unitarios por eso son tan importantes. No solamente sustentan el precio unitario de cada partida, sino que también nos dan la información pertinente para que podamos programar la obra, claro. Considerando también otros aspectos, ¿no? Podemos hacer las programaciones de obra. Cabe resaltar que el IGB no se considera dentro del análisis de precios unitarios porque ya se considera cuando tenemos la estructura de costos, ¿no? Una vez que calculemos el presupuesto total. Y con esto pasamos al presupuesto de la obra, ¿no? Que nos va a permitir conocer, ¿no? Junto con metados, precios unitarios, cuál es el costo estimado o el costo que se va a cerrar contractualmente de una obra de construcción. El presupuesto de obra tiene una estructura basada en costos directos, costos indirectos, ¿no? Principalmente. Los costos directos, pues, son aquellos costos dados por la meta que se tiene que ejecutar. Y los costos indirectos están relacionados con los gastos generales, gastos administrativos y las utilidades que se puedan tomar en cuenta para un presupuesto de obra de construcción. Y bueno, también tenemos la aplicación del impuesto general a las ventas en el caso de los presupuestos de obras por contrato. El presupuesto de la obra, de acuerdo a la estructura que les he indicado, pues le da pie a la estructura que va a tener la fórmula polinómica. Como les había indicado, la fórmula polinómica también es una parte fundamental del expediente técnico y es importante que se pueda proponer de manera correcta. Es una fórmula que nos da como resultado el coeficiente K, coeficiente de reajuste. Como lo indiqué, tiene la misma estructura base del presupuesto de la obra. Y va a calcular el efecto de la variación de los precios de los insumos principales, por así decirlo, durante el plazo de ejecución de la obra. Sabemos que los precios fluctúan a lo largo de los años, ¿no? Mes a mes, y eso hay que tomarlo en cuenta para hacer reajustes justos en el precio que se le va a pagar, o mejor dicho, en los pagos que se le va a hacer al contratista en cada periodo. Una fórmula polinómica es una fórmula de aplicación automática, una fórmula matemática, ¿no? Sirve para
para que podamos tener el coeficiente de reajuste que nos permita calcular el reajuste de la valorización. Se basa en la normativa dada por el Decreto Supremo 011-79 de reajustes o del Sistema Nacional de Reajustes. La fórmula polinómica se va a estructurar de acuerdo al listado de insumos que tengamos de la obra de construcción, es decir, tomando en cuenta todos los insumos desmenuzados de los análisis de precios unitarios, los multiplicamos por el metrado de cada una de las partidas y podemos obtener cuánto de cada insumo vamos a utilizar en nuestra obra. Y a partir de ello, cogemos pues los insumos que tienen mayor incidencia y los agrupamos de manera adecuada, ¿no? De acuerdo a lo que nos indica nuestro Decreto Supremo 011, lo que simplemente nos dice que tenemos que agrupar por afinidad, por tipología de insumo, para poder lograr los monomios. Vemos que hay una estructura bien definida, ¿no? Que, bueno, puede variar, claro está, ¿no? Pero la estructura básica se basa en considerar un monomio dedicado al trabajo de la mano de obra, un monomio dedicado a materiales, otro de equipos, otro de varios, y uno de costos indirectos, como son los gastos generales y utilidad. De igual manera, contamos con el cronograma de ejecución de la obra, que también es parte del expediente técnico, y no solamente es un cronograma de Gantt, sino que deviene de una programación de obra que han tomado en cuenta restricciones, ha tomado en cuenta riesgos, ha tomado en cuenta rendimientos, ha tomado en cuenta la coyuntura en la que se va a construir la obra, para poder hacer primero la programación y obtener un cronograma de ejecución de la obra que puede ser elaborado siguiendo un diagrama PERT o un PERT-CPM, con lo que obtenemos un diagrama de Gantt, ¿no? Que es nuestro cronograma, que va a tener entre actividades secuencias, predecesoras, tareas predecesoras también, ¿no? Que nos va a ayudar a ligar todas las actividades unas entre otras para obtener la ruta crítica de nuestro proyecto. Y esta ruta crítica es precisamente este conjunto de partidas para las cuales no se puede tener alguna variación, porque tendríamos pues asegurado un retraso en la ejecución de la obra. Y bueno, ya finalizando la clase del día de hoy, solamente recalcarles los tipos de expedientes técnicos de obra, los cuales les mencioné: el expediente técnico de la obra original, los expedientes técnicos de las prestaciones adicionales, ¿no? Considerando que los criterios a tomar en cuenta en un expediente técnico de obra adicional no necesariamente son los mismos del expediente técnico de la obra original. Y algo muy importante sobre la modificación del expediente técnico de la obra es que se puede dar las modificaciones al expediente técnico, pero estas modificaciones no son modificaciones de carácter libre, son modificaciones que deben contar con un sustento dado en la normativa, y modificaciones las cuales se vayan a hacer mediante un documento formal, ya sea un acta o una adenda al contrato, ¿no? Son aspectos muy formales que determinan que un proyecto o un expediente técnico sea modificado, lo que implica que se haya modificado el contrato, porque el expediente técnico de obra forma parte del contrato de construcción. Y bueno, acerca de las responsabilidades ya sobre el expediente técnico, están muy relacionadas con quien elabora el expediente técnico. Hay responsabilidades directas por la elaboración del mismo expediente técnico, pero también responsabilidades relacionadas a las revisiones y aprobaciones del mismo expediente técnico. Es decir, una entidad puede mandar a hacer su expediente técnico a un consultor. Y de hecho, el consultor tiene responsabilidad sobre su propuesta. Sin embargo, si la entidad ha aprobado y revisado un expediente técnico sobre el cual luego se detecte alguna deficiencia, ¿no? O algún tipo de error, tiene de todas maneras responsabilidad, porque
ha tenido la responsabilidad para aprobarlo, ¿no? De poder prever la revisión, verificaciones de profesionales expertos para poder emitir una resolución de aprobación al expediente técnico. En eso se basan las responsabilidades sobre el expediente técnico, bueno, entre otras específicas que se puedan encontrar ya cuando se pueda analizar de repente alguna situación que no ha sido muy favorable dentro de una obra de construcción relacionada con algún tema de deficiencia u omisión dentro del expediente técnico. Bueno, yo les agradezco muchísimo por la atención prestada esta noche. Ha sido un gusto poder impartirles esta clase acerca de la elaboración de los expedientes técnicos, mediante la cual hemos podido tocar los temas precisamente relacionados a la elaboración del expediente, pero también relacionados a otros aspectos dentro de la normativa, relacionado también con los tipos de contratación, las modalidades de ejecución presupuestaria y también haber podido darles algunos alcances de cómo se espera llevar el tema de la gestión de las obras, en los que, bueno, la participación del expediente técnico siempre está clara, es obligatoria, pero de una manera más ágil, ¿no? A través de el uso de metodologías BIM, que permite, pues, una gestión integrada de la información mucho mejor, que permite predictibilidad, ¿no? Y hace, pues, que el proyecto pueda ser visto de manera más amplia, visto ya construido en forma digital, lo que permite tomar decisiones en ese momento y evitar precisamente modificaciones al contrato que luego hacen pues que el Estado o las empresas pierdan recursos, pierdan dinero. Yo les agradezco nuevamente por su participación esta noche, le agradezco a ENCAP por la oportunidad y bueno, va a ser un gusto reencontrarme con ustedes en alguna otra oportunidad para poder seguir compartiendo conocimientos. Muchas gracias a todos los asistentes y muchísimas gracias, Juan.